Hola, sean bienvenidos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí. Ay, gracias. Sí, buenos días. Vale, entonces vamos a comenzar. Gracias. Vamos a comenzar esta sesión. Recuérdense que siempre lo primero es la reflexión. A lo largo de toda la semana, pues, se ha estado hablando con los diferentes compañeros, pues, el tema de lo que es la empatía, ¿verdad? Entonces, nada más enfatizar lo importante que es saber escuchar a las demás personas, hacerles sentir que tienen ese apoyo, porque tal vez de repente nosotros seamos los que necesitemos esa ayuda, ¿verdad? Vaya, entonces en esta, ya para ir comenzando directamente, en esta semana haciendo una pequeña retroalimentación de todo lo que nosotros hemos estado trabajando, en el proyectito, si ustedes se recuerdan, pues lo primero que nosotros estuvimos trabajando fue crear lo que era la interfaz gráfica, que en su momento lo primero que hicimos fue crear el formulario principal y dentro de este pues añadimos lo que era un control de escritorio para que nosotros internamente pudiésemos añadir los demás formularios que fueran necesarios. Dentro de su proyecto, pues usted tiene que tener los formularios internos para ir diseñando, en este caso, los formularios que se van a utilizar para mostrar la información como resultado de la consulta, ¿verdad? Entonces, eso mismo usted va a ir diseñando en su proyecto. Hasta el momento nosotros hemos estado trabajando con un ejemplo en donde en este formulario 2, que es un J Internal Frame, agregamos el resultado de la consulta, una consulta hasta el momento pues que involucra nada más una tabla para poder volcar la información acá. Entonces, primero ustedes tienen que diseñar lo que es la interfaz, ya pues todo lo que tiene que ver con colorcitos y todo eso es un plus que ustedes le pueden agregar en el caso que les alcanzara el tiempo. Cuando usted ya tiene preparado todo lo que es la interfaz, tiene que irse a la clase conectar y recuérdese que en la clase conectar, pues nosotros hemos estructurado esta clase definiendo lo que son los atributos, definiendo lo que es el constructor y cada uno de los métodos, ¿verdad? En este primer periodo, pues lo único que nosotros vamos a alcanzar a ver es hasta el método consulta o el módulo consulta, que por eso en el ordenador, si ustedes observan, se les había especificado que en este periodo se entrega el módulo consulta porque lo único que estamos haciendo es realizando consultas a la base de datos. Entonces, aparte de agregar lo que era la conexión, que en la conexión, pues en su momento yo les decía que había que tener cuidado con lo que era el driver. Por esa razón es que en la carpeta del proyecto se debe de recordar que debe de estar el UCAN Access y debe de estar la base de datos y tener cuidado con la extensión.
Yo creo que con las versiones del gestor que ustedes están trabajando, pues ya no les genera base de datos con extensión MDB, sino que sería ACCDB. Entonces, básicamente, en la conexión que ya se tiene, por eso se va pidiendo que poco a poco ustedes vayan haciendo esto, porque es el avance que ustedes van a ir teniendo en su proyecto. Aquí ya no se le va a poner MDB, sino que ACCDB, ¿verdad? Entonces, ese sería lo que era el método conexión. Luego, habíamos hecho un método de consulta, que este método se llama así, usted puede colocarle el nombre que usted quiera, porque este método era el que me iba a permitir a mí ejecutar el SQL. Entonces, por esa razón es que este método consulta es de tipo result set. Es como que el tipo de datos que tiene asociado es un result set, porque les decía en su momento también que el result set es la tablita que se genera al momento de ejecutar la consulta, la tablita que nosotros vemos en Access. Entonces, por eso es que a este método consulta le ponemos result set, mientras que en este conexión le ponemos de tipo void, porque si se recuerdan, eso no me va a retornar un valor en específico, sino que solamente me va a determinar si me conecté o no me conecté a la base de datos, ¿verdad? Este resultado que yo tengo lo voy a almacenar en mi variable resultado, y si ustedes se recuerdan al inicio, esta variable la habíamos definido como tipo result set, que son como las tres interfaces que maneja en este caso lo que es el JDBC, ¿verdad? Que era el connection, el statement y el result set. Cada uno tiene una función en específica. Entonces, en el caso de la consulta, si ustedes recuerdan, les decía, pues me va a retornar esa tablita, que en este caso le hemos llamado resultado. Igual usted puede decidir mantener los nombres o los cambia, ¿verdad? Entonces, pero este resultado va a almacenar el dato que me genere al ejecutar la consulta. Entonces, para poder ejecutar la consulta acá, yo necesito utilizar una variable de tipo statement, que en este caso se llama consulta, y esa variable de tipo statement específicamente trabaja con el método execute query, que yo les decía que este método sirve para ejecutar consultas de selección, ¿verdad? Entonces yo le voy a mandar como parámetro un SQL, y en la estructura de la función, si ustedes observan, ese parámetro SQL es un string, porque ahí es donde nosotros vamos a tener todo el código SQL que nosotros vayamos a ejecutar. Igual les decía también que ese código SQL usted lo puede generar en Access y luego solamente lo monta acá, o puede escribirlo todo acá directamente en NetBeans, lo que sea más fácil para usted, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a la parte de lo que hemos trabajado con respecto a los métodos conexión y consulta. Cuando nosotros ya terminábamos esto, la siguiente etapa o el siguiente paso era trabajar con el formulario. Cuando hablamos trabajar con el formulario, ustedes tenían que ir añadiendo todas las etiquetas necesarias. Si en mi consulta yo estoy trabajando con 4 campos, entonces voy a poner las etiquetas para esos 4 campos. Hay otros controles que se pueden trabajar para mostrar la información, pero como vamos paso a paso, ahorita estamos trabajando con eso, ¿verdad? Con las etiquetas. Entonces, cuando usted ya terminó de diseñar el formulario, nos vamos a ir a la parte del código para hacer que esa información que se va a almacenar en mi result set, yo la pueda volcar acá en el formulario. Entonces, cuando usted ya diseñó, si se fijan, primero hablamos de toda la estructura del proyecto. Segundo, venimos, la estructura del proyecto, recuérdense, involucra agregar todos los formularios que ustedes necesiten agregar. Por ahí alguien me consultaba, mire, si yo no quiero utilizar un control de escritorio, sino que todo lo quiero trabajar con formularios normales, igual lo puede hacer también. Lo que pasa es que se les muestra esa parte del escritorio para que vean ustedes cómo cambia la estética de eso, mejora un poquitito más la presentación del proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando se ya terminó toda esa estructura, el siguiente paso es trabajar la clase conectar, y eso va a ser para todos los proyectos. Usted se va a dar cuenta que a medida vayan avanzando, pues la clase conectar ya casi que no la van a modificar, ¿verdad? Lo que sí van a comenzar a trabajar va a ser cada uno de los formularios. Y al trabajar en los formularios lo van a hacer en 2 partes. La primera parte sería el diseño del formulario,
Y la segunda parte sería la funcionalidad del formulario, que la funcionalidad va asociada al código, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de funcionalidad, ingresamos acá al botoncito mostrar y si se recuerdan, acá lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que usted tiene que, de alguna manera, tiene que comunicar el formulario 2, el formulario 1, el formulario ventas, el formulario clientes, porque esto va a ir cambiando de acuerdo a su ejercicio. Entonces usted tiene que tener claro que lo primero que tiene que hacer es comunicar esos dos elementos, la clase conectar con el formulario. Entonces, para ello, si ustedes se recuerdan, lo que nosotros hacíamos era crear un objeto. En este caso, el objeto se llama hola y este objeto es un hipervínculo o es el enlace con la clase conectar para que aquí en el formulario, cuando yo quiera tomar algún elemento de la clase conectar, que básicamente los elementos que me van a interesar a mí va a ser la función conexión y la función consulta, esos van a ser los elementos que a mí me van a interesar utilizar. Entonces ahí es donde yo utilizo el objeto que está haciendo la función de un hipervínculo, ¿verdad? Entonces, en orden lógico, no puedo ejecutar código SQL si no me he conectado a la base de datos. Entonces, lo primero que yo hago es crear el objeto, me conecto a la base de datos. Cuando yo llamo acá conexión, básicamente lo que va a hacer el IDE es irse y se van a ejecutar todas las instrucciones que yo tengo acá directamente, ¿verdad? Y después que yo ya me conecté a la base de datos, que ya verifiqué que no me genera ningún error, entonces es el momento de comenzar a trabajar lo que tiene que ver con la consulta. Entonces yo les decía en su momento que esta consulta usted previamente la puede trabajar en Access y luego solo la copia acá o si usted gusta pues lo escribe todo acá directamente, lo que sea más fácil para usted. Entonces esta consulta siempre va a ir almacenada en una variable string. El nombre pues es independiente. El nombre es independiente, usted puede utilizar el nombre que usted quiera, puede irlo personalizando, pero aquí siempre va a ir la consulta SQL. Cuando usted ya tiene la consulta SQL, va a volver a utilizar nuevamente su enlace a la clase conectar, porque ahora resulta que usted necesita utilizar la función consulta para que se pueda ejecutar la consulta 1. Es decir, que cuando yo la llame, se va a ejecutar esas instrucciones. Es decir, voy a llamar ese secret query, que él ya está programado para que interprete ese código SQL, lo ejecute como yo ya me conecté a la base de datos, ya estoy en la base de datos, lo ejecute y me genere ese valor o ese resultado o esa tablita que en este caso nosotros la vamos a guardar aquí a nivel de la clase en lo que es la variable resultado, ¿verdad? Entonces, acá venimos y lo ejecutamos, solo que previamente tenía que declarar mi variable resultado f, que sería la tablita que yo estoy generando acá a nivel de formulario. Entonces, al inicio habíamos declarado lo que era la variable resultado f de tipo resultset, porque esto tiene que ver básicamente, mire, ¿por qué no utilizamos la que está en la clase conectar? Lo que pasa es que acá hay que trabajar un poquitito con lo que es el ámbito de la variable, si la variable va a ser pública, si va a ser global, pero conlleva otros elementos aparte. Entonces, ahorita, para poder trabajar esto, lo vamos a manejar así. En el formulario declarar esa variable que yo voy a utilizar de tipo resultset para poder almacenar el resultado de lo que es la consulta. Entonces, ahora que yo ya tengo esto, como les decía, que esta tablita va a ir conteniendo N registros o todos los registros que cumplan con lo que nosotros hemos indicado en la consulta. Hasta el momento, si se fija, acá no le he agregado ningún criterio, ¿verdad? Entonces, se me va a generar esa tablita y ese result set contiene una serie de métodos ya propios que me van a permitir desplazarme. Entonces, inicialmente el desplazamiento nosotros lo vamos a hacer con esta instrucción, ubicarnos en el primer elemento. Por defecto vamos a estar en el primer elemento y llamamos uno de los métodos que sería el método next, ¿verdad? Cuando yo ya estoy en la tablita, entonces el siguiente paso es
tomar lo que está en la tablita y pegarlo en el formulario, pero específicamente en qué elemento del formulario, en estas etiquetas. Ahí es donde yo voy a ir añadiendo eso. Entonces venimos acá y agregamos la instrucción JLabel CText, que esa es la que me va a permitir escribir en el formulario, pero ¿qué es lo que quiero escribir? Pues inicialmente cuando nosotros utilizamos esas instrucciones escribíamos algún texto, escribíamos alguna variable. Ahora no, ahora yo le estoy diciendo a la máquina, vaya a ser resultado F, que es mi result set, tome el texto que está en la columna ID producto, váyase a la etiqueta 4, pegue el texto. ¿Qué texto? El que está en resultado F. Tome el texto que está en la columna 2. Les decía, usted puede colocarlo entre comillas el nombre de la columna, que sería en este caso mi resumen, en este caso tiene 2 columnas. Yo coloco el nombre de la columna o bien coloco el número de la columna, que esa sería la columna 1 y eso sería la columna 2. Entonces, eso es lo que nosotros habíamos hecho hasta el momento. Con respecto a esta parte, vamos a ir añadiendo otros elementos nuevos, pero por eso necesitaba hacer esa retroalimentación para que usted tuviera claro los pasos que tenemos que seguir. Ya al momento usted viene y comienza a trabajar en su proyecto, ya sabe de manera generalizada los pasos que va a seguir y pues ya después se puede dar, si se genera algún error o algo, ya vamos a más concreto en que usted me va a decir, mire, fíjense que el error lo tengo en la clase conectar, o mire, el error lo tengo en el formulario X, por ejemplo. Entonces ya nos vamos más concretos a esta parte. Entonces, eso es parte de la retroalimentación. No sé si se me habrá quedado algo o si tienen alguna pregunta. Ajá. ¿Todo bien? Sí, señor. Ok, gracias. Entonces vamos a avanzar. Nos hace falta un par de elementos para que nosotros logremos terminar. Hasta el momento, pues lo que nosotros teníamos directamente al ejecutar, solamente me está mostrando uno de los registros, que sería el primero, porque por defecto ahí se va a ubicar en el primer registro, ¿verdad? Entonces, como nosotros ya sabemos que la conexión a la base de datos ya funciona, podemos deshabilitar ese mensaje de ya estoy en la base de datos, porque ya vimos que no nos da ningún error. Entonces ahora vamos a agregar, bueno, en la base de datos ustedes pudieron observar que había una ventanita de opciones en donde me decía ir al registro siguiente, registro anterior, último registro, primer registro, que sería el explorador de registros. Entonces, lo mismo acá, ¿verdad? Porque si me va a mostrar solo el primer registro, pero si yo le vuelvo a dar clic acá en mostrar, sencillamente me va a mostrar siempre el mismo dato. Entonces, lo que vamos a hacer es añadirle los demás botoncitos para que me permita desplazarme en cada uno de los registros que nosotros vamos a tener. Ok, ese era un Warner que no tiene que ver con la base de datos. Entonces voy a agregar acá de mis controles, voy a agregar quiero ver, en total van a ser 2, 3, 4 botones. Vamos a agregar 4 botones. Ya le explico para qué van a ser estos botoncitos. Ok, a ese le vamos a poner que me permita irme al siguiente registro. Igual usted le puede poner el texto o si quiere después se descarga imágenes y le pone imágenes para que quede más bonito. Siguiente, último. Este sería el registro anterior y este sería el registro, el primer registro. Eso es lo que nosotros tendríamos que agregar acá. Entonces ya después vamos a ver todo eso, que sea el mismo tamaño, cuestiones de estética, ¿verdad? Entonces, la idea es que me pueda ir al registro siguiente o si me quiero ir de una sola vez al último registro o si quiero el anterior o el primer registro. Puede ser que esté en el registro 3 y me quiero ir al primero. Ok, entonces, para hacer eso, si se fija, lo único que he hecho hasta el momento es agregar estos cuatro botoncitos. Ahora vamos a hacer lo siguiente.
Como en mi consulta, yo siempre voy a ir mostrando los dos elementos, que sería el ID producto y el nombre producto, siempre voy a ir mostrando eso. Significa que estas dos instrucciones yo tendría que ponerlas tanto para, bueno, para cada uno de estos botones. Entonces, para evitar que se repita esto, vamos a convertir estas instrucciones en un método o en una función, para que ya después yo solamente la llame y no esté poniendo esto cada vez. Obviamente, tal vez usted dirá, pero solamente son dos impresiones, pero se puede dar el caso que en alguna consulta yo necesite mostrar, por ejemplo, 10 campos de la tabla como resultado, decir, ¿verdad? Entonces tendría que estar poniendo 10 veces ese código y por cada botón, entonces se me harían 40, 50 veces. Entonces, en vez de estar repitiendo todo este código, lo vamos a convertir en función. Todo esto que le estoy mencionando igual está ahí en la guía por apoyo que se vaya a necesitar. Entonces, para convertirlo en función, voy a seleccionar esto, le voy a dar clic derecho, voy a elegir la opción refactor. Después de refactor voy a elegir la opción introduce, que tengo acá, y luego voy a elegir la opción método. Estos pasos me van a servir a mí para convertir esas dos instrucciones en un método o en una función, y así solo la llamamos. Porque si ustedes se fijan, cuando yo llamé acá en la línea 127, llamé el método conexión, yo solamente hice referencia al método o a la función. No me puse a escribir todo ese código ahí nuevamente, ¿verdad? En un segundo formulario igual, yo solamente lo llamo y no voy a estar escribiendo todo ese código, porque al final todo se resume en que si yo repito demasiado código, al momento de ejecutarlo se va a tardar más tiempo, ¿verdad? En verificar eso. Entonces vamos a convertir estas dos instrucciones en un método. Entonces lo seleccionamos, elegimos refactor, después de refactor introduce y luego tenemos método. Entonces me va a aparecer este cuadro de diálogo y lo voy a colocar como nombre mostrar. Lo voy a dejar público para que se pueda utilizar en cualquier elemento, en cualquier botón que yo tenga en mi formulario. Entonces lo voy a dejar de esa forma público, un acceso público. Le voy a dar OK. Y si se fija, aquí automáticamente él me agregó la estructura del método, ¿verdad? Voy a mostrar y le manda esa excepción por el hecho de si se da algún error que tenga relación con el código SQL, pero igual, ¿verdad? Entonces, ahora bien, lo que yo voy a modificar en la estructura de este método mostrar es el parámetro, para que él me muestre el objetivo que yo voy a tener con esta función es que me muestre el contenido de mi result set. Entonces, él va a recibir como parámetro un result set. Entonces, voy a poner acá result set y el nombre de ese result set aquí en mi proyecto se llama resultado F. Entonces, yo le agrego este parámetro acá. Mostrar necesita un parámetro que es de tipo result set y resulta ser que en mi formulario el result set se llama resultado F. Ahora bien, acá, después de ejecutar la consulta, yo solamente lo voy a llamar mostrar. Si se fijan, como mostrar es una función que pertenece o que está dentro de mi formulario, para llamarla solo le pongo su nombre. No voy a estar poniendo ningún objeto ni nada porque mostrar no está en la clase conectar. Mostrar está dentro del formulario. Entonces yo solamente lo llamo, pero a ver, ¿qué más tengo que agregarle? ¿Por qué me está marcando error? Si alguien me ayuda con eso. No tiene que enviarle algo, Ah, tengo que enviarle algo y ese algo es un parámetro. Entonces, ¿cuál es el parámetro que tengo que enviarle? Resultado F, si no me equivoco. Ah, entonces, y le pongo acá, fíjense bien, resultado F, ¿se lo coloco así o le pongo result set resultado F? Ya les di la respuesta porque ya lo puse ahí. Result set resultado F. Ah, vaya, muy bien. Fíjense bien, si se recuerdan, cuando yo estoy creando la función, cuando yo estoy en la estructura de la función,
ahí sí yo voy a especificar para los parámetros, voy a especificar el tipo de dato y voy a especificar el nombre del parámetro. Por eso que aquí en la estructura de la función mostrar, el tipo de datos es resultset y el nombre del parámetro se llama resultado F. Pero cuando yo esté invocando o esté llamando la función, al llamar la función y le mande el parámetro, al parámetro yo solamente le voy a agregar el nombre que le corresponde, no el tipo de datos. Porque si yo le pusiera acá result set, entonces si se fijan me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque yo no estoy en la estructura de la función, sino que lo que yo estoy haciendo es llamando a la función, ¿verdad? Entonces, en vez de colocar estas dos instrucciones, solamente hago la llamada. Y como les repito, se me va a decir, pero ¿y para qué tanto si solamente son dos instrucciones? Ah, sí, porque estamos con un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero si fueran más datos los que yo tuviese que mostrar, pues sí sería mucho código repetido. Ok, entonces ahora que yo ya tengo que ya convertí mi función mostrar, ya convertí estas dos instrucciones en una función y ya la llamé, siempre me va a hacer exactamente lo mismo que hacía hasta el momento. Tomar la tablita, copiarla y ponerla en el formulario. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a comenzar a escribir el código asociado para el siguiente registro. Entonces, nos vamos a venir acá. Voy a hacer lo siguiente acá. Le voy a cambiar el nombre para que no nos vayamos a confundir. Le voy a poner J puro siguiente. Le voy a poner acá J puro último. Este va a ser J puro anterior. Y este va a ser J puro primero. Para que no nos vayamos a confundir. Va, entonces me voy a ir acá al siguiente. Y aquí está el J puro siguiente. Entonces, vamos a escribir la instrucción que me va a permitir desplazarme al siguiente registro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es que como voy a estar trabajando con un result set, todas estas instrucciones me las exige, en este caso el IDE, que yo las trabaje dentro de un try catch. Entonces, vamos a colocar acá el try catch. Vamos a ver. Y le vamos a poner sus respectivas llavecitas acá. Esto lo vamos a estar utilizando para los demás botoncitos. Entonces voy a hacer una copia acá para no estarlo poniendo siempre. Vale, entonces cuando yo le dé clic al botón siguiente, lo que yo voy a hacer es llamar uno de los métodos asociados a mi result set, que sería, en este caso, mi result set se llama resultado F, y yo voy a llamar el método next, para que él se vaya siguiente, siguiente, siguiente. ¿Cómo está programado? Eso no es como el objetivo de ahorita, sino que lo que nosotros queremos saber es que existe este método y él de alguna forma, siguiendo una serie de instrucciones, lo que va a ir haciendo es desplazarse registro por registro, fila por fila. Eso es lo que va a ir haciendo. Entonces, cuando yo le dé clic al botón siguiente, se va a ejecutar el método next y al mismo tiempo voy a llamar, en este caso, la función mostrar, porque por cada registro que yo vaya a generar, recuérdense que una tabla está formada por campos y por registros. Los campos son cada una de las columnas y los registros son las filas. Entonces, cuando yo me ubique en ese registro, él lo va a tomar y lo voy a mostrar en el formulario, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a poner resultado F. Entonces, vamos a abrir la base de datos para que veamos bien. Entonces, en ese botón siguiente, pues, lo que estamos explicando acá sería esto. Supongamos que ese sería el result set. Aquí abajo me aparece la del explorador de registro. Yo voy al siguiente, siguiente. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita, ¿bien? Con ese método next, esto. Pero resulta ser que va a llegar un momento que él va a llegar al último registro, que sería el registro 77. Y si yo le doy siguiente, si se fija, en este caso en la tabla, me lleva a ingresar un nuevo dato, pero como nosotros lo estamos desplazando, lo que vamos a hacer es que cuando él ya esté en el último registro,
para que no se dé esta acción de generar un nuevo registro, porque eso se da a nivel de gestor de base de datos, no a nivel del IDE de programación. Para que no me vaya a generar ningún error, lo que yo voy a hacer es que cuando ya llegue al último registro, se retorne nuevamente al primer registro. Entonces, ahorita con la instrucción que nosotros acabamos de hacer, con esta instrucción que acabamos de poner, lo que va a ir sucediendo es esto, que les decía, siguiente, se va a ir moviendo. Eso es lo que hace esa instrucción. Entonces, pero nosotros le vamos a agregar que cuando llegue al último no me vaya a dar ningún mensaje de error o que ya estoy en el último registro, no, sino que lo voy a mandar de nuevo para el primer registro, ¿verdad? Entonces, para eso lo que nosotros vamos a hacer es agregar en el try catch, en esta parte, vamos a agregar la instrucción para que me permita a mí regresar al primer registro, solamente que voy a poner acá, excepción E. Vale. Esto funciona directamente si yo me voy desplazando normal, pero cuando ya llegue al último registro, él me tendría que mandar un mensaje. Si se fija acá en estas dos llaves, nosotros lo que colocábamos era como el mensaje de error, ¿verdad? No se pudo conectar la base de datos y ahí me imprimía cuál era el error. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es decirle que cuando eso pase, lo vamos a mandar nuevamente al primer registro. Entonces le voy a poner acá fin try 1 le voy a poner. Y ahorita le explico por qué. Entonces, cuando se vaya al último registro, en vez de ponerle un mensaje que me diga, ya estoy en el último, lo voy a mandar al primero. Entonces, como yo lo voy a mandar al primero, voy a volver a colocarle acá otro try catch. Dentro de eso. Entonces, lo voy a colocar. Por eso, si se fijan acá, les puse fin del try 1. Y este sería el fin del try 2. Y vamos a poner acá excepción E. Entonces, lo que yo voy a hacer, bueno, lo que yo voy a hacer, me estaba generando error, si se fijan, porque aquí está una excepción y ese error yo lo voy a almacenar en la variable E, entonces no la puedo utilizar nuevamente porque ya la estoy utilizando en el trash inicial. Entonces ahora le voy a poner E1, ¿verdad? En el caso que fuera el error, ¿verdad? Entonces, como aquí estamos con la parte del segundo trash, me voy a colocar acá y ahora lo que yo le voy a decir es que cuando llegue al último registro, se va a venir a la parte catch del primer try para que me mande el mensaje de error, pero no le voy a decir que me mande un mensaje de error, sino que lo que yo voy a hacer es decirle lo siguiente. Resultado punto. Y como yo necesito que se vaya al primer registro, lo voy a mandar al primer registro, ¿verdad? Entonces, sencillamente, él se va a estar desplazando registro por registro. Cuando llegue al último, él se va a venir al catch del primer try y obviamente lo lógico sería que me mandara un mensaje de error, pero yo no quiero que se mande un mensaje de error, sino que lo que va a hacer es ejecutar y lo va a mandar al primer registro. Eso es lo que va a hacer directamente, ¿verdad? Entonces, como hemos estado utilizando esto, pues ahí tengo que ir colocando un try por cada instrucción. Un mensaje de error en el segundo try lo vamos a omitir porque sencillamente se va a estar desplazando entre el primero, segundo, tercero y del último al primero nuevamente. Entonces, eso sería como me quedaría acá directamente esto para que veamos la funcionalidad. Pero antes de ver si realmente corre o no corre, no sé si tienen alguna duda con respecto a esta parte. ¿Y si le quitamos el segundo catch? O sea, si no lo estamos ocupando, podríamos borrarlo. Ajá. No se lo podemos borrar porque como que, o sea, es parte de la estructura try. Entonces, esa parte de error dice. Ajá. Ajá, entonces es parte de la estructura, vamos a probar. No me deja, ¿verdad? Entonces tiene que ir aunque nosotros no le vayamos a colocar nada, porque lo que hemos hecho es asegurarnos en el primer try que cuando ya llegue al último registro, en vez de que me aparezca el mensaje de ya estoy en el último registro, lo estoy mandando, le estoy dando la orden que llegue al primero y así se va a estar desplazando directamente, ¿sí? Entonces eso sencillamente va a ir ahí, nada más. Vale, entonces eso es con el botoncito de siguiente. Vamos a ver el botoncito de último. El último registro. Vale, voy a poner acá otra vez esa instrucción
Y vamos a ver si no me da conflicto con lo mismo que les había dicho antes, ¿verdad? Excepción. A ver si no me dice que la están utilizando. Vale. Como yo quiero ir al último registro, me pueden decir ustedes qué voy a hacer acá. ¿Qué voy a colocar ahí? Como quiero ir al último registro. Ajá. Sin miedo a equivocarse, recuérdense que aquí estamos, lo que me interesa es que realmente comprendamos esto, ¿verdad? Hola. Quiero ver esto. Todavía estamos ahí, ¿verdad? Sí. Vaya, pensé que sí se había cerrado esa cosita. Vale, gracias. Sí, estamos grabando. Vale, entonces como yo me quiero ir al último registro, si se fija va a ser exactamente lo mismo con respecto a esto. Voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Y sencillamente, ¿qué le voy a cambiar en estas dos instrucciones? ¿Qué le voy a cambiar ahí? Tendría que cambiar la instrucción de next. De next, ¿verdad? Y aquí le voy a poner punto last, que sería el método o función que nosotros ya tenemos acá. Y aquí sí, esta función lo que hace directamente es llevarme al último. Ahí me lleva nada más al último y ahí me va a dejar. Entonces acá en el try catch sencillamente imprimimos, aquí sí vamos a imprimir, vamos a ver, ojalá que no nos vaya a sacar. Aquí sí lo que vamos a imprimir va a ser el mensaje o vamos a imprimir algún error que me vaya a generar. Entonces voy a poner punto. Y para imprimir el mensaje hay un método también que se llama getMessage. Eso lo que hace es capturar el error y me manda en sí el mensaje o el error, ¿verdad? La descripción del error que sucedió, ¿verdad? Entonces aquí usted me va a decir, mire, ¿por qué no le colocamos que se vaya el primero? No lo podemos hacer porque específicamente este método está siendo programado para irse específicamente al último registro, ¿verdad? Mientras que en este se iba desplazando siguiente, pero iba a llegar en algún momento en donde iba a llegar al final. ¿Y qué hago entonces? Como si el método es siguiente, entonces nosotros lo mandamos de una sola vez al inicio, ¿verdad? Voy a copiar todo esto. Eso estaba en este, ¿verdad? Me voy a ir acá, al anterior. Lo pego. Y me dicen ustedes, perdón, ¿qué tendría que poner ahora entonces? Ajá, ¿qué tendría que poner ahora entonces? Si le estoy diciendo el anterior, entonces venimos, acá sería sería el previous, porque así es. Entonces, cuando yo le diga el anterior, voy a llamar este previous y resulta ser, fíjese bien, que si yo estoy, por ejemplo, en el primer registro y yo le doy el anterior, ¿cuál sería el registro anterior entonces? Mucho ojo con la pregunta que estoy haciendo. Yo estaba, por ejemplo, para decirles así, estaba en el segundo registro. Le doy clic, entonces el previous sería el primer registro. ¿Me explico con eso? Hola, sí. Y ahora ya estoy en el primer registro y le doy previous. ¿Cuál sería el registro previous entonces? El último. El último, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer esto. Vamos a decirle que si esto pasa, que se vaya entonces al último registro, ¿verdad? Espero que sí me hayan comprendido esto. Les decía, si estaba en el segundo registro y le doy el previo, él se va a desplazar al primer registro. Entonces, pero si yo estoy en el primer registro y le doy previos, entonces se va a desplazar al último registro. Entonces, obviamente, él se va a ir al catch del primer try y me va a decir un error o el mensaje que yo le indique. Entonces, para que no me muestre ningún mensaje de error, lo que yo voy a hacer es mandarlo al registro, en este caso, al último, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar. Igual pudiésemos haberlo tomado ahí arriba. Fin try. Le pego esto acá. Mucho espacio dejé.
Vamos a poner excepción X, puede darse el caso. Y sería lo del último, ¿verdad? Copio dentro de ese try y le vamos a poner acá. Last. Punto. Last. Que se vaya al último registro si eso pasa, ¿verdad? Si él está en el primero y le da previous, entonces que no genera error, sino que se va a ir a este catch y va a ejecutar el código que está acá y el código me indica a mí que lo que yo voy a hacer es mandarlo al último registro, ¿verdad? Y acá lo mismo nuevamente, eso lo vamos a dejar así. Y ahora me hace falta, vamos a guardar cambios, me hace falta que este sería el primer registro directamente, ¿verdad? Entonces, venimos y vamos a copiar, quiero ver, este sería. Copio por el factor tiempo, aquí estoy en el primero, pego, ¿y qué es lo único que le voy a cambiar? Porque ese es igual, me va a llevar al primero, y ahí me va a ubicar siempre, no se va a estar moviendo ni a la izquierda ni a la derecha, me va a ubicar en el primero. Entonces le vamos a cambiar acá, punto first. Ya están acá los métodos, solamente las utilizamos, ¿verdad? Estas funcioncitas que ya están programadas. Vale, entonces esto, venimos, vamos a comprobar, para que no nos vaya a dar ningún error. Lo tengo acá en productos, voy a dar mostrar. Ya me conecté. Siguiente, aquí tenemos que ver esto para que no se me esté moviendo. Último, si le doy otra vez último, me regreso acá. Primero, mostrar, bueno, ahí ya lo había hecho. ¿Ve? ¿Sí? Aquí vamos a verificar qué pasó porque si yo le doy otra vez último tendría, bueno, aquí sí ya soy en el último, no puedo hacerlo, sino que en este es que le decía, ¿verdad? Si me iba y le daba clic hasta el 77, perdón, ahí sí me tendría que regresar. Este sería el primero, si se fija acá. Entonces, ahí está esta situación. Aquí sí hay que ver, para que no se me esté desplazando, dejar un ancho considerable en el formulario, porque si se fijan, de acuerdo a lo del tamaño, se va moviendo, pero esas son cuestiones de estética nada más. Entonces, esa era la parte, ¿verdad? Directamente con respecto a eso. Y aquí cada vez que me conecte me va a estar mostrando, entonces se puede omitir el mensaje, me voy a ir acá a conectar. Y puedo omitir ese mensaje porque como yo ya sé que mi conexión funciona, para que no me esté apareciendo cada vez esto directamente, ¿verdad? Entonces, de esta forma finalizamos el primer ejemplo en donde nosotros podemos, en este caso, ir aplicando lo que son lo de las consultas, ¿verdad? Entonces, ahorita solamente hemos utilizado una consulta de una tabla, pero igual, si nosotros quisiéramos hacer una consulta que involucre dos tablas, lo único que va a cambiar a nivel de código va a ser directamente lo que es el inner join que usted tiene que utilizar, ¿verdad? Eso es lo único que va a cambiar directamente. Vaya, para el día lunes, porque yo sé que ya estoy fuera de tiempo, vamos a generar un espacio, la clase la vamos a utilizar para generar asesoría sobre su proyecto. Entonces, en promedio van a tener 8 minutos para que usted me diga, mire, fíjese que en mi proyecto ese es el problema que me da. Entonces, yo los invito a que comiencen ya a estructurar todo eso, ya sea la primera fase, voy a hacer todo lo posible de entregarle, si hay alguna observación, a la mayor brevedad posible, pero usted en la primera fase ya tenía su base de datos, ya el proyecto lo puede comenzar a trabajar para ir como mitigando errores, ¿verdad? Entonces, en ese orden, ustedes van a tener ese espacio para asesoría. Eso vamos a hacer en la clase de lunes. Entonces, me ayudan bastante si ustedes con tiempo ejecutan sus proyectitos para que cuando sea su oportunidad de hacer las consultas que tenga con su proyecto, pues no vayamos a estar esperando tiempo en estar ejecutando las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo comienzo con Hazel, a la hora de la clase Hazel no está, entonces me voy con Priscila y así en ese orden y a Hazel la dejaría de último, ¿verdad? Para poder ayudarles. Y si usted no tiene pues ninguna duda porque todo le ha salido bien, pues me lo dice y así yo distribuyo más tiempo con sus compañeros.
Esa es para la clase del día lunes. Igual si a lo largo de la semana usted necesita alguna asesoría, pues se comunica conmigo y pues vemos ahí el espacio para poder ayudarles. El día viernes, que es la entrega del proyecto, va a haber como una exposición. Entonces, en ese mismo orden usted va a presentar qué es lo que hizo, ¿verdad? Entonces, primer clase de la semana tenemos asesoría y el día viernes tenemos la entrega y exposición del proyecto. Va a ejecutar su proyectito, va a compartir pantalla, va a explicar en qué consistía, qué salidas generó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Diseño, solo es que, bueno, que yo recuerdo, solo la clase pasada solo explicó ¿cómo se llama? No, solo explicó las consultas sin, o sea, solo de una tabla. Ajá. Y por ejemplo, en mi caso yo tengo más, o sea, yo uno tablas. Entonces, Ajá. no sé si serían las mismas instrucciones. Si se recuerdan, el año pasado nosotros trabajamos este tema, ¿verdad? Pero igual, supongamos que nosotros queremos hacer una consulta, nos vamos a ir acá, quiero ver, crear consulta y vamos a hacer una pequeñita, solamente para que se recuerde. Yo quiero que me muestre de la tabla, quiero ver productos. Yo sé que ya estamos fuera de tiempo, si alguien se tiene que retirar de él, yo solamente me quedo explicando acá esto que está preguntando Heiser, ¿verdad? Vaya, tenemos el ID producto, perdón, que se me hizo la tablita, esta aquí la tengo. Tengo el nombre producto y y tenemos el nombre de la categoría, por ejemplo. Me voy acá y le pongo nombre categoría. Bueno, resulta ser que tengo elementos de dos tablas. Entonces, acá, si se recuerdan, nosotros teníamos que tomar en cuenta el cruce de las tablas. Entonces, nos venimos acá a productos y a categorías, porque son las dos tablas involucradas en este ejemplo, y yo sé que ambas están relacionadas por el ID categoría, que aquí sería llave principal y aquí sería llave foránea. Entonces, esto significa que, vamos a ver, no, eso significa que en el front yo voy a seleccionar, recuérdense que se puede trabajar con InnerJoin y sin InnerJoin. Yo voy a seleccionar la tabla productos y voy a seleccionar la tabla categorías, pero le voy a quitar esta tilde para que no nos vaya a generar ningún problema. Categoría. Ok. Entonces, acá yo tengo que agregar una condición y voy a hacer el cruce de las dos tablas. El cruce de las dos tablas les decía que era por medio de los campos por los cuales está relacionado, que en este caso estamos hablando que sería productos. ¿Y a dónde está categorías? Que no la veo. Vamos a ver, mostrar todo. Aquí está. Entonces yo voy a cruzar que en estas dos tablas, que ese ID categoría que está en la tabla categoría, tiene que ser igual a ese ID categoría que está en la tabla productos. Entonces yo voy a decir acá en la condición, voy a decir donde productos, punto, la llave que tengo acá, que sería ID categoría, tiene que ser igual a categoría, punto, y la llave que tengo aquí en ID categoría, que sería esta, ¿verdad? ID categoría. Entonces, si el ID categoría que está en la tabla productos y el ID categoría que está en la tabla categoría es el mismo, entonces me va a mostrar la información. Y si se fija, aquí está ya la información filtrada por lo que son las categorías, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que usted tiene que ir haciendo es el cruce de tablas. Supongamos, Heiser, que usted tuviera una tercera tabla. Entonces viene usted y le pone y vuelve a hacer el cruce, identificando
el campo en común que esté en ambas tablas, ¿verdad? Esto era así, o también lo podíamos hacer con Energy. Como yo creo que en el detalle no les he especificado qué método usted puede utilizar, entonces usted utiliza el método que sea más fácil para usted. Entonces, por eso les decía, en todo lo que hemos trabajado va a ser exactamente lo mismo y lo único que va a cambiar va a ser la consulta. Se la puede hacer acá, la copia y se la lleva allá, ¿verdad? No sé, Hazel, si le ayude con esa duda. Sí, ya. Vale. Entonces, eso es como pie para que usted vaya formando esto y si pues aún así le genera algún error o algo por el estilo, el lunes en asesoría, pues ya va a llevar usted las dudas concretas para que les pueda ayudar en esa parte, ¿verdad? Entonces, creo que, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Ok, entonces si no hay más preguntas, pues nos quedaríamos hasta acá. Nos quedaríamos hasta acá y agradecerle, ¿verdad?, por su presencia y por